La relatividad del mundo. 17. El mentalismo deriva su nombre del principio fundamental que establece que la mente es la única realidad, la única sustancia, la única existencia. El mentalismo, en resumen, es la doctrina que afirma que en última instancia no hay nada más que mente. Ciertamente la experiencia parece ubicar las cosas y los hombres fuera de la mente, pero el análisis mentalista revela que los dos son sus productos y por consiguiente que no podemos en realidad permanecer fuera de la mente. Se demostrará en la primera parte de esta obra, al analizar el funcionamiento de nuestros 5 sentidos, que los objetos que ellos captan están ubicados solamente en la mente y que el mundo está mentalmente construido. Cuando contemplamos más profundamente el mundo físico, ya sea a través de la experiencia común, ya sea según una reevaluación científica de dicha experiencia, descubrimos que este mundo no es realmente lo que nos dicen nuestros sentidos. Nuestros sentidos solamente pueden hablarnos del color, tamaño, volumen, peso, forma, dureza, temperatura y otras propiedades de una cosa. No pueden decirnos que hay también una sustancia o materia separada que ostenta estas propiedades. Cuando afirmamos que existe dicha sustancia, estamos simplemente afirmando una opinión sin base alguna. Consideramos que tenemos conciencia o conocimiento de que hay cosas en el mundo debido solamente a que nuestros sentidos captan las propiedades de estas cosas. Por mentalismo queremos significar lo siguiente: que todas las cosas de la experiencia humana, sin ninguna excepción, son absoluta y enteramente cosas de la mente, y no copias mentales de cosas materiales. Que todo este panorama de la existencia universal no es otra cosa que una experiencia de la mente, y no una representación mental de una existencia material separada. 18. El ser pensante está rodeado por el no ser, es decir, por todas las cosas exteriores a su cuerpo. Todo cuanto está incluido dentro de esta esfera externa se denomina mundo. No es posible separar ambas instancias. La sola idea de un ser implica que su existencia se distingue de lo que no es el ser, es decir, lo que resulta externo a él. Por consiguiente, el uno supone la existencia del otro. El ser existe a través de su mundo y su mundo existe a través del ser. Ambos son interdependientes. Si bien estas instancias se sienten en la experiencia como separadas y opuestas, ellas son conocidas por el análisis como unidas y juntas. Siempre aparecen ligadas, siempre existen juntas y siempre se desvanecen unidas. Estos dos elementos, el ser cognoscente y el conocido no ser, o las cosas exteriores a su cuerpo, aparecen a cualquier tipo de experiencia siempre como contrarios, pero este hecho no las impide constituir una unión indisoluble ante cualquier acto de captación de dicha experiencia. Puede parecer que están apartados en el espacio, pero no están separados en la conciencia o conocimiento. Así, cualquier cosa que nosotros captemos va siempre ligada a nosotros mismos, o para decirlo con las palabras más técnicas de Einstein, el observador penetra en toda observación. La creencia de que el mundo puede existir sin ser presente a una mente es absurda. 19. Cuanto se dice respecto a las primeras manifestaciones de vida en el mundo por medio de las ciencias físicas y biológicas, por ejemplo, no puede afirmarse a menos que se capte la presencia de un ser conscientemente vivo capaz de pensar esa realidad. Ambas cosas, escena y visión, viven en una unión casi mística. ¿Acaso no ha revelado la lección de la relatividad que consciente o inconscientemente el observador está siempre allí, en cualquier acto de percepción, así como también en cualquier acto de descripción? Quien quiera que acepte mencionar o describir
un mundo deshabitado o un escenario desconocido, se ve forzado a aceptar como base misma de su referencia la presencia de alguien que capte ese mundo o escenario. 20. Es total ignorancia de la doctrina del mentalismo el suponer que éste afirma que el mundo no existe cuando no lo pensamos, o que una montaña desaparece cuando ningún hombre la observa, pero que resurge nuevamente ante la presencia de alguien. Lo que el mentalismo realmente sostiene es que la existencia del mundo en sí mismo, sin una mente cognoscente, no puede jamás establecerse. 21. Finalmente, no olvidemos una irreversible ley de toda experiencia del mundo. La completa suspensión de la actividad mental produce el sueño profundo o el coma. Y en la vigilia se produce la total recepción. Por consiguiente, debemos deducir que la actividad mental, es decir, el pensar, está indisolublemente relacionada con la experiencia del mundo que surge en el estado de vigilia. En rigor, es esta misma actividad la que da nacimiento a dicha experiencia. Y esto es todo cuanto proclama el mentalismo, que el conocimiento y la existencia coinciden y que desafían los esfuerzos de la más aguda inteligencia para separarlos. Si realmente procuramos pensar en un mundo sin mente, hallamos que la hazaña es imposible, puesto que la existencia presupone algún tipo de vida y la vida presupone alguna clase de inteligencia también. Y la inteligencia denota, por supuesto, la presencia de una mente. En consecuencia, si excluimos la mente del mundo, nos vemos forzados a descartar el mundo mismo. 22. Después de todo este mundo en el cual vivimos, nos movemos y desarrollamos nuestros seres en todo momento y a toda hora, se nos vuelve presente solo porque nuestro cuerpo es sensible a él, en 5 formas diferentes, ya que sentimos, vemos, oímos, olemos y gustamos este mundo. Por ejemplo, sus colores, formas y distancias existen para nosotros únicamente porque existen para nuestros ojos. Son experiencias visibles, son impresiones sensoriales, pero esas impresiones sensoriales carecen en sí mismas de sentido si no están sustentadas por una mente individual que las posea. Si la realidad del mundo conocido depende de las sensaciones sensoriales, entonces la realidad de dichas impresiones dependen de una mente viva. 23. Debemos aclarar que si consideramos que la mente de un individuo es la única fuente de su experiencia, caemos entonces en la irónica situación de convertirlo en el solo creador y gobernante de este vasto y variado cosmos de estrellas y planetas que giran. Resulta claro que debe haber algún otro factor por debajo de la experiencia individual del mundo, un factor creador y contribuyente que esté más allá del control del hombre y más allá de su conciencia o conocimiento individual. Lo que debemos observar es la actividad conjunta de estos dos elementos, lo individual y lo superindividual desconocido. Y entonces hallaremos una explicación clara de la existencia y estructura del mundo experimentado. Así, si bien partimos de las impresiones sensoriales para nuestra primera captación de lo real en el mundo experimentado, nos sentimos obligados ahora a aceptar un factor superindividual como creador último de lo real. 24. Ningún ser humano es personal y voluntariamente responsable del mundo que lo rodea. Por lo tanto, ha de haber alguna causa desconocida que dé razones de la constante sucesión de percepciones mentales que se nos presentan como experiencia. Esta causa existe y debe ser tenida en cuenta. Las formas o percepciones mentales que penetran en la conciencia individual deben ser, en consecuencia, los correlatos mentales de una mente superindividual que posee el poder de imponerlas a la mente individual. Debemos aceptar que procedemos de una mente más ilimitada que la nuestra
y a la cual incluso ahora pertenecemos sin saberlo y concebir la totalidad de las cosas, los seres y el mundo como productos originarios de esta mente superhumana que existe en íntima relación con la nuestra. 25. La existencia no puede limitarse únicamente a aquello ofrecido a las sensaciones humanas, a los espectáculos de los que se ofrece a los 5 órganos sensoriales. Es un error limitar la existencia a la mera satisfacción de la conciencia humana limitada. Incluso la más precaria investigación demuestra cuán absurdamente limitada es esta conciencia. La inteligencia debe aceptar que hay un lugar en este variado universo para un ser superior al hombre. El hombre no puede ser la última palabra de la naturaleza. El universo es una cosa triste si no tiene nada mejor que la forma presente de la conciencia humana para ofrecer como resultado de todo su esfuerzo incansable y todos sus tremendos dolores. Es irrazonable creer que mientras existen millones de diferentes formas de vida en el universo inferiores al hombre en la escala de evolución, no haya algunas otras formas superiores a él. Es decir, que no pueda haber también alguna forma última de inteligencia suprema que posea una visión cósmica de las cosas. Sería por consiguiente una impertinencia imponer a dicha inteligencia superior sólo los sentidos desarrollados por la experiencia parcial del hombre, cuando bien podría esa inteligencia superior tener conciencia del mundo según su propia índole superior. 26. Es necesario aceptar la existencia de una mente universalmente difundida, o de lo contrario, ella no podría asumir la conciencia y existencia de las cosas y seres del mundo. Debe ser una mente eterna y autosuficiente, o de lo contrario no podría abarcar todos los cambios y vicisitudes que incesantemente se producen dentro de la continua duración del mundo. Ha de estar siempre enlazada al universo, o de lo contrario no podría ser un observador del universo. Esta mente sería el indispensable observador de un mundo deshabitado o de un lugar desconocido, hoy día, para el hombre. Y esto no resulta solamente basado en un razonamiento justo, ya que surge además sobre la base de la percepción interior metafísica, bases ambas que apoyan la confirmación de la enseñanza mentalista respecto de la existencia de dicha mente superior. No somos simplemente testigos que autoabsorben nuestras propias impresiones, sino que también los copartícipes de una experiencia común. Las sensaciones de millones de hombres están conectadas entre sí, o por lo menos son superficialmente semejantes, ya que el mismo universo físico se ofrece a todos. Esta conexión indica que todos ellos tienen una tierra común. El hecho de que existen para los otros percepciones del mundo externo similares a las nuestras demuestra que todos nosotros estamos contenidos en una sola e igual supermente que constantemente percibe. 27. Un paisaje que aparezca durante la vigilia y también durante el sueño parecerá en ambos casos que está ubicado en el espacio externo. Pero mientras el primero puede ser contemplado al mismo tiempo por otras criaturas con ojos que por casualidad se encuentren también allí, el segundo, es decir, el paisaje del sueño, solamente puede ser contemplado por una única persona. Y esto se debe a que la primera escena surge independientemente de nuestro pensamiento individual. En cambio, la segunda nace solo de nuestro pensamiento personal. 28. La existencia del mundo no depende de nuestro pensar voluntario, es decir, que no es el producto del deseo personal de cada mente particular y aislada, sino que se impone a los sentidos individuales, lo quieran o no. La imagen del mundo no surge a la vida del hombre respondiendo a su deseo arbitrario, es algo dado al hombre. Es cierto que lo experimenta, pero sabe que no lo ha originado. La doctrina de un pensador cósmico, actuando subconscientemente por detrás de la mente individual, de una manera tan fugaz que casi no puede explicarse, podrá llenar esta brecha
de su comprensión. El hombre deberá reconocer aquí la obra de otra mente sobre la propia. 29. El mundo que se despliega ante nuestra contemplación es un indicio de la presencia de la mente omnipresente, que imprime ese mundo en nuestros sentidos, como si fuera originado desde fuera. ¿Cómo es que el mundo continúa existiendo durante los numerosos intervalos, tales como el que se produce durante el sueño, cuando se convierte en algo que deja de existir para las sensaciones de muchos individuos? ¿Cómo es que los muebles de una habitación cerrada continúan existiendo cuando no hay persona alguna dentro de ella que pueda percibir esa habitación? ¿Cómo es el cosmos total? ¿Cómo el cosmos total existió antes de que existiera en las sensaciones de criaturas vivas? ¿Y cómo es posible que persista después de que todas aquellas criaturas hayan perecido? La única respuesta plausible a estas preguntas consiste en afirmar que debemos aceptar una relación no solo entre el mundo y el individuo, sino también entre el mundo y una mente omnipresente. 30. Aquello que determina la experiencia del mundo en un hombre como experiencia interior también determina la de los demás hombres. Hay en verdad una oculta unidad que abarca a todas las mentes humanas. Si una galaxia es tierra ignorada e inimaginable para el ser humano de hoy, por lo menos es conocida y pensada por la mente universal. Su existencia no ha sido conferida por el pensamiento humano, sino por el pensamiento divino. En consecuencia, el mentalismo no necesita negar la existencia de todas las cosas que no hayan penetrado en un momento determinado en su campo de experiencia. ¿Cómo llamaremos a esta mente suprema? Es necesario definir primero un término tan vago como lo es la palabra Dios antes de poder utilizarla adecuadamente. Pero resulta que ya ha adquirido tantos significados diferentes en pensamientos de tal diversidad que resulta difícil dar una definición satisfactoria para todos y tal vez sea imposible lograrla. De modo que estamos justificados si simplemente empleamos un término, al cual daremos nuestra propia explicación. Dicho término, mente amada, será empleado a lo largo de estas enseñanzas para indicar dicha inteligencia universal.